Listo, entonces muy buenos días para todos. Yo soy Luis David Vélez, residente de Medicina y Urgencias, y el día de hoy vamos a hablar un tema interesante y es realmente qué pasa con los pacientes que toman anticoagulantes directos y son llevados a trombolisis en contexto de un ACV isquémico. Toda esta charla la vamos a dar basada en un club de revistas y agradezco al doctor Carlos Vallejo, especialista en medicina de urgencias, epidemiólogo, quien me asesoró durante esta charla. Entonces vemos una cosa y es que en Colombia no somos ajenos a la realidad de que la ACV isquémico es algo que es frecuente en nuestro medio. Y vemos de que las incidencias que tenemos en estudios poblacionales propios, vemos por cada 1000 habitantes. Y otra cosa importante que es un desenlace de seguridad que es muy relevante para nosotros cuando tenemos un paciente con ACV isquémico, lo llamamos trombolisis, es la hemorragia intrapaquematosa sintomática, que se ha definido de muchas formas dependiendo del estudio que se utilice y la definición que ellos utilizaban en ese estudio. Entonces, por ejemplo, tenemos definiciones del NIDS, del ECAS-2 y del SIDMODS, que las diferencias grandes entre esas definiciones es qué veo yo en la tomografía, si cualquier tipo de lesión en el cerebro o específicamente una hemorragia intrapaquematosa que se asocia o no un deterioro clínico del paciente que lo puede dar una definición clara de ese deterioro clínico basado en cuánto cae su NIS, si empeora más de 4 o no. Y vemos que según esa definición que se tome de hemorragia intrapaquematosa, cambia la incidencia de ese evento de seguridad en el paciente que es trombolizado, siendo tan baja como el 4.1% o tan alta del 12.2% según la definición que utilicemos. Y cuando hablamos de los anticoagulantes orales directos, en esencia estamos hablando de esos anticoagulantes que pueden tener un efecto inhibidor directo sobre el factor 10A, apixaban y rivaroxaban, o un factor inhibidor directo hacia otro factor que es el 2A, que sería el dabigatran. Y miramos que los anticoagulantes orales directos tienen múltiples indicaciones o usos, algunos aprobados por las federaciones, organismos de salud y otros usados en contextos on-label que aún no han sido completamente aprobados. Entonces vemos que cada vez estos tipos de medicamentos están siendo más utilizados en diferentes contextos de anticoagulación y cada vez yendo a reemplazar más la warfarina. Y una cosa importante es que Colombia no es diferente a otros países con respecto a si utilizamos los DOAC. Y aquí vemos que para el 2014, abril de 2014 en Colombia, de 6.5 millones de personas que están afiliadas al régimen contributivo, de esas 6.5 millones, 1.310 tenían uso de DOAC por más de 3 meses, que eso nos da una, una prevalencia en el medio de que uno de cada 4.961 personas de régimen contributivo van a tener un DOAC, y siendo el DOAC que más se consume para el 2014, el rivaroxaban, seguido por el dabigatran, una relación casi que de mitad a mitad, y en menor medida apixaban. Pero a pesar de que usted tiene el uso de DOACs en contexto, por ejemplo, de esa indicación del paciente con FA para disminuir los nuevos eventos anuales de eventos cerebrovasculares isquémicos, vemos que aún así pasan esos eventos celulares isquémicos, porque esto disminuye el riesgo, pero no lo elimina completamente. Y vemos que los pacientes que toman dabigatran presentan un ACV isquémico en contexto de una fibrilación hasta el 1.69% por año. Rivaroxaban lo hacen en 2.11% por año, y los que toman apixaban 1.19 eventos cerebrovasculares isquémicos al año. Y vemos una cosa de que el uso de los DOACs ha cambiado su frecuencia de uso desde que estos fueron aprobados en la FDA para su uso bajo las diferentes indicaciones. Entonces tenemos que a partir del 2010 que comenzaron a aprobar, siendo la Dabigatran el primero aprobado de todos, vemos que antes de ese tiempo no había una completa seguridad de la eficacia y seguridad de estos anticoagulantes orales directos. Por tanto, de la mayoría de estudios que se utiliza la trombolisis eran sacados de sus criterios de inclusión. Y ya después los siguientes estudios que trataron de utilizar alteplasa, las poblaciones que utilizaban DOAC eran las menos representadas porque no había todavía una certeza de la seguridad de estos medicamentos en el paciente que tenía ese isquémico y se trombolizaba, con el raciocinio de que pudieran sangrar más. Y es claro que todas las guías que uno mire, no solamente la de la Asociación Americana de Stroke, también están las europeas, también están las canadienses, las australianas, todos tienen en común algo, y es que la
evidencia que sustente el uso de DOACs en trombolisis es escasa. No sabemos realmente qué pasa con estos pacientes. Posiblemente haya un daño asociado, pero una consideración, y es que si el paciente usted descarta por medio de laboratorios que no está anticoagulado o que en las últimas 48 horas el paciente no tomó el medicamento, que sería lo que serían las 5 vías medias del medicamento, usted puede decir que el paciente está en un riesgo menor frente a una complicación asociada a su DOAC, por tanto, puede utilizar la trombolisis. Ahora, el problema es que se considera que usted descartó que el paciente esté bien anticoagulado. Y es que cuando miremos los que son niveles directos del factor 10A, Chaban, Endoxaban, Chaban, Chaban, lo más factible que podemos utilizar es las mediciones de niveles de factor 10A, poco disponibles en nuestro medio, y vemos que se consideran niveles bajos, pacientes no están anticoagulados, están menores de 0.5 unidades mililitros. En cambio, para el digatrans tenemos otras diferencias, otras estrategias de paraclínicos para medir tiempo de protrombina, tiempo de carina, ¿cierto? La tomografía en TADE, la espectrometría en TADE, vemos que no son tan conocidos para nosotros, pero que sí es conocido y que podemos utilizar al menos en el contexto del Davigatran y que lo tenemos disponible. Las mediciones de los tiempos de trombina y las mediciones del tiempo de del tiempo de tromboplastina parcial activado. Entonces vemos que cuando esos dos están normales, es decir, un tiempo de trombina menor de 60 segundos, un tiempo de tromboplastina parcial activada menor de 1.5 veces el valor de triglicerídeos, podemos tener una seguridad de que al menos el paciente que está tomando dabigatran no está adecuadamente anticoagulado. Pero para otros contextos de apixaban, triachaban, ensaban, que miramos otros paraclínicos de comúnmente uso en nuestro medio, vemos que usted utiliza un tiempo de protrombina, un tiempo de trombina, un tiempo de protrombina parcial activada, no es confiable, solamente nos sirven los factores de 10A. Y basados en todo eso, tratamos de responder esta pregunta de cómo realmente se comportan esos pacientes que toman DOAC, tienen un ACE isquémico y son trombolizados. Por eso les traigo este artículo, un estudio de corte de JAMA, publicado ahorita el 10 de febrero del 2022, que tratan de responder esta pregunta. Entonces, lo que ellos tratan de hacer es lo siguiente. Tenemos una población que son unos pacientes mayores de 18 años que tienen un ACE isquémico, que son candidatos a la trombolisis y son llevados a una trombolisis dentro del tiempo de 4.5 horas desde el inicio de los síntomas y que sí o sí tenían que tener consumo de DOAC en los últimos 7 días y que trataban de comparar, que esto es muy relevante, comparaban con esa misma población, pero que no estaba tomando DOAC. Y ellos querían mirar, en esencia, dos desenlaces. Complicaciones intrahospitalarias, un desenlace de seguridad, específicamente de sangrado y mortalidad, y cómo le iba a ese paciente una funcionalidad alta. Yo no estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, al alta. Entonces vemos que es un estudio no experimental, un estudio observacional, una corte que es retrospectiva, y que esa corte retrospectiva fue tomada de dos registros de Estados Unidos. Son dos registros que son de características voluntarias. ¿Y esos dos registros cuáles son? Get Within Guidelines, GWTG, y el otro es el ARAMIS. Es un registro que trata de mirar en tiempo real cómo es el manejo de anticoagulación en los pacientes con stroke. Entonces vamos que al ser una corte retrospectiva vamos a tener los pacientes que presentan ese desenlace de interés, que es el sangrado intracraneal como un criterio de desenlace primario, y tenemos una corte de pacientes que están expuestos al DOAC y otra corte de pacientes que no estaban expuestos al DOAC en el contexto de un ACE isquémico que se llama trombolisis y lo miramos retrospectivamente. Presento primero el desenlace y yo miro realmente cómo era esa corte previamente a ese desenlace. Tres ellos desenlaces que tomaron los primarios y secundarios. Los primarios era la hemorragia intracraneal sintomática dentro de las primeras 36 horas, que es el tiempo que uno espera que realmente ocurran estas complicaciones en los pacientes después de su trombolisis. Y una cosa importante es que la definición que ellos dan de hemorragia intracraneal es amplia. Nos dicen que puede ser cualquier tipo de sangrado dentro del cerebro, ya sea porque se ha visto una resonancia o una tomografía, y que ese sangrado tenga una relación directa y explique directamente que el paciente presente un deterioro clínico desde el punto de vista neurológico por la hemorragia. La definición de ese punto de vista de deterioro clínico es amplia, no nos establecen como si fuera un NIS menor de haya caído tanto o que se focalice nuevamente, no, esa definición no la tenemos. Tenemos simplemente una definición grande de deterioro clínico.
Y respecto a desenlaces de seguridad, tenemos el mortalidad intrahospitalaria, una hemorragia grave de cualquier tipo en las primeras 36 horas, cualquier complicación con alteplasa, que el paciente con angioedema, un violento en otro lado, todas las complicaciones juntas, y la combinación de mortalidad intrahospitalaria al alta, o al alta, pero al hospice, hospice, que es una palabra en inglés que trata de decir esos pacientes que están como en un lugar ya de cuidados paliativos de finales de la vida. Y el otro secundario de funcionalidad al alta hospitalaria tenemos el paciente que, ¿cómo le va? Si va después de irse a su destino final, la casa, por ejemplo, cómo es su deambulación, si es independiente o no es independiente, a dónde fue el paciente después de ser regresado del hospital, si fue directamente a la casa, a un centro de rehabilitación, a un centro de enfermería, a un hogar geriátrico con un cuidado directo de enfermería. Si el paciente cómo era con su discapacidad y lo definían a través de un ranking modificado, consideraba que con un ranking de 0 a 1 era un paciente que era libre de discapacidad, y se considera que un ranking modificado de 0 a 2 era considerado como independiente funcional. Una cosa muy importante, y esto es de los estudios no experimentales, donde yo no tengo forma de controlar adecuadamente la confusión o las covariables que pueden haber, que me pueden afectar directamente con el desenlace del paciente, es que el análisis estadístico tiene una gran relevancia. Y es que tenemos que hay unas diferencias muy grandes entre la población de la corte expuesta y la corte no expuesta. Y como yo no puedo aleatorizarlos como lo haría en un ensayo clínico, en estudios experimentales, yo me puedo valer de otras estrategias. Y estas otras que las puedo adicionar es tratar de homogenizar, equilibrar las diferencias basales de los pacientes, es decir, sus covariables. Y para eso puedo utilizar, ellos utilizaron una ponderación por proporción poblacional. Voy a hablar un poquitico más de eso en detalle. Y otra cosa muy importante, como una estrategia de control de la confusión, es que usted tiene múltiples covariables que pueden tener un efecto directo en el paciente. Es decir, el paciente puede sangrar más porque es más dañoso, tiene más alto, es más diabético, de una FA, una falla cardíaca, una FA, una hipertensión no controlada. Todas estas covariables que tienen un desenlace, una relación directa con el desenlace, pueden ser ajustadas a través de una regresión logística multivariable. Y fue lo que ellos hicieron. Y otra cosa muy importante que ellos trataron de hacer para controlar el sesgo de elección, que en este caso usar en el contexto de una trombolisis, porque al fin y al cabo los pacientes que tienen un ACV isquémico tomando se trombolizaban. Posiblemente era porque el clínico tratante considera que era un paciente que estaba más enfermo, de que posiblemente los riesgos eran mayores que los beneficios, por tanto se decidió trombolizar. Entonces, como tenemos un sesgo de selección de entrada, ellos hicieron una comparación en cómo les iba a los pacientes que tomaban DOAC y eran llevados a trombolisis versus cómo era el paciente que tomaba DOAC y no llevaba trombolisis, tratando de disminuir ese sesgo de selección poblacional. Entonces, ya hablando un poquitico más de esa ponderación poblacional, lo que les venía diciendo de que en esencia los estudios experimentales tenemos dificultades para equilibrar los dos grupos, como normalmente lo haríamos en estudios experimentales donde hacemos aleatorización. Entonces, lo que vamos a hacer acá en estos contextos de ponderación, que uno lo que mira en la literatura, el término es propensity score, pues, lo que yo trato de hacer es, paciente que tengo, mi grupo poblacional que tengo, voy a mirar todas las covariables que sean apropiadas o significativas. Y a través de modelos estadísticos y de hipótesis matemáticas, voy a mirar realmente cómo toda esa serie de covariables me condicionan al paciente para recibir más o menos una exposición determinada. Conclusión, cuando yo hablaba de regresiones logísticas para control de la confusión, era simplemente coger todas las covariables en esa población específica, mira cómo se comportaban con el desenlace final. Componente cuando se hace eso es que cuando hay tantas covariables se pierde el poder estadístico, es más complicado los resultados finales. Pero en cambio yo lo que puedo hacer en estos contextos es jugar con modelos matemáticos para mirar realmente cómo este paciente individual, según sus covariables, qué tan probable era de recibir más o menos la exposición determinada que era el DOAC. ¿Y qué se considera como una variable
adecuada y apropiada o relevante para adicionarla a la ponderación. Y era que cogían dos contextos: variables clínicas del paciente, cuánto era su NIS, qué edad era, qué sexo era fumador, tenía enfermedad renal crónica, tomaba otro tipo de detalles, todas esas variables que condicionan al paciente de recibir o no o más la exposición, que era el DOAC. Y otro aspecto era nivel hospitalario, es decir, hospitales de alta complejidad que están acostumbrados a recibir muchos pacientes con ACV, hospitales grandes que tienen múltiples de disponibilidad de camas. Entonces, todas las variables fueron tomadas para al fin y al cabo decir cuál era esa probabilidad del paciente de recibir o no la exposición, que era el DOAC. Entonces, ya cuando miramos los criterios de inclusión y exclusión, mirando aquí de en primera instancia el registro GWTG, que tenemos 180.033 pacientes que eran anticoagulados contra los últimos 7 días, y ellos cogieron fue desde el 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2020, y excluyeron todos los siguientes: 16.995, todos los pacientes que tuvieran un ACV estando dentro del hospital, estando hospitalizados, que fueron transferidos a otro hospital, pacientes que tenían contraindicaciones diferentes al uso de antagonistas o de anticoagulantes orales directos, pacientes que recibieran alteplasa, contexto extrahospitalario, y los pacientes que no se tuviera datos completos o que no se supiera realmente cuál fue su lugar de destino al alta. Y en total de esos que se fueron excluyendo a la final nos quedaron 163.038 pacientes de 1.752 pacientes. Y lo dividimos en esencia de los pacientes que no tomaban anticoagulantes previo al stroke, que fueron 160.831, y a los que sí tomaban anticoagulantes orales directos en los últimos 7 días, fueron 2.207. Y eso lo dividimos en que los tomaron antes de 7 días, de 0 a 48 horas, y de 48 a 7 días. Como venía diciendo, que como eran dos registros, tenemos el otro registro que es el ARAMIS, que en esencia fue un registro que tiene diferente al registro anterior, que ellos sí tratan de coger todos los pacientes que tuvieran DOAC y preguntarles específicamente cuándo fue su último consumo del DOAC, porque sabemos que esto es relevante con respecto al desenlace de seguridad de los pacientes, si cumple las 5 días o medianos, para nosotros yo decirlos trombolizar o no. Entonces, de total se cogieron 47 pacientes adicionales de este registro, y 8 pacientes que no teníamos un registro conocido de que si tomaran o no el DOAC. Entonces, cuando miramos las características basales del estudio, hay una cosa importante que ellos tratan de hacer en su estudio, y es que tratan de unas variables que sabemos que pueden estar no balanceadas, a través de métodos estadísticos, cuantificar realmente cuál es el imbalance en las características basables, que son las covariables en los pacientes, y cómo están estas o no desbalanceadas. Entonces, lo que utilizan ellos es una absoluta diferencia absoluta estandarizada, y ellos lo que hacen es que si este valor les da mayor de 25, se considera que las características están imbalanceadas, como podemos ver en la edad, que los pacientes que tomaban DOAC, el 75% de la media era de 75 años, diferente a los que no tomaban DOAC, que era de 70. Y si es 10, menor de 10, nos habla de que hay un balance adecuado. Entonces, aquí entra, que nos llama la atención, que el grupo de DOAC era más dañoso. ¿Qué nos sigue llamando la atención? Que el grupo de DOAC tenía más FA, esperable, por el tipo de población que anticoagulaba más y posiblemente sea más por FA. El grupo de DOAC tenían más enfermedad coronaria, un infarto previo, tenían más falla cardíaca, tenían una historia de stroke previo más frecuentemente, tenían hipertensión más frecuentemente, eran más y eran menos fumadores el de DOAC con respecto al de no anticoagulante. Y vemos que otras características relevantes que se comportan como factores de riesgos para sangre craneal, como la diabetes, la enfermedad renal crónica, eran iguales en ambos grupos. Vemos que los pacientes del grupo de no DOAC tomaban más antiplaquetarios, y en el grupo que tomaban DOAC tomaban más antihipertensivos. También vemos que los pacientes que tomaban DOAC eran más enfermos, eran más graves desde el punto de vista neurológico, tenían un NIS más alto, de 10 versus 7 de los que no tomaban DOACs. Y una cosa importante, y es que las características basales de funcionalidad de los pacientes eran muy parecidas.
están balanceadas adecuadamente ese aspecto. Y que otro aspecto relevante, que era la glucosa al momento de todas las intervenciones de trombolisis, pues se mantuvo igual en ambos grupos, al igual que la creatina en ambos grupos se comporta como algo relevante, y al igual que la presión se comportan como características relevantes, bien balanceadas, que tienen impacto en que se presente más o menos el desenlace de interés, que es sangrado. Y otra cosa importante es que todos fueron llevados como al mismo tiempo, desde inicio de síntomas al inicio de la terapia trombolítica. Lo importante es que los pacientes que tomaban DOAC tenían oclusión de grandes vasos más frecuentemente y por tanto recibían más terapia endovascular con respecto a los pacientes que no tomaban DOAC. Y otra cosa es que el tamaño de su isquemia, que era evidenciado en los estudios imaginológicos, era muy parecido en ambos, lo cual es bueno. Sabemos que entre más una área isquemia más grande, más riesgo de sangrado. Y lo otro, con las características eh, importantes de estos pacientes, era que del nivel hospitalario eran centros que al parecer estaban más acostumbrados a manejar pacientes con stroke y por tanto los trombolizaban más, era en el contexto del paciente los grupos que tomaban DOACs. Entonces, cuando miramos las características basales y miramos las preguntas clínicas que nos realiza la revisión de JAMA para lectura crítica de los estudios de causalidad y de riesgo, vemos que las características basales que comportaban como factores pronósticos se comportan de una forma similar entre el grupo de corte expuesta y no expuesta. Y en caso tal de que hubiera un balance, se realizó un análisis estadístico para manejar esto. Entonces vemos que sí se hizo un análisis estadístico, que fue lo que les mencioné en la parte inicial de todo esto del propensity score y del propensity score, perdón. Y entonces, ¿qué vemos en conclusión a grandes rasgos? Para que no se me pierdan en la charla, que esto es muy relevante. Y es que el grupo de DOAC eran pacientes más ancianos, tenían más comorbilidades, más falla cardíaca, más FA, más enfermedad coronaria, más ACV previa, más hipertensos. Tenían un NIS más alto, tenían un déficit neurológico más grande, tenían más oclusión de grandes vasos y tenían una mayor necesidad de un manejo endovascular. Eran posiblemente atendidos en mayores de centro de mayor experiencia y posiblemente, porque esto no está en el estudio, cuál fue la causa del stroke, dado que esta mayoría eran pacientes de FA, posiblemente el TOA sea más por cardioembolia, mientras que en el grupo de DOR veíamos que realmente eran más pacientes que tenían más antiplaquetarios. Entonces, ¿por qué hablamos de todas estas cosas, características basales y psicovariables? Es que cuando miramos esta revisión sistemática metanálisis de 55 estudios de 2012, que al fin y al cabo cogió un completo de 65.000 pacientes como factores de riesgo relacionados con la trombolisis, no les voy a leer todo cada uno de estos, sino simplemente les voy a traer los más relevantes. Vemos que el uso de antiplaquetarios previos, falla cardíaca, fibrilación auricular, una edad mayor, un NIS más alto, una enfermedad isquémica cardíaca, una hipertensión previa, específicamente una hipertensión no bien controlada durante la trombolisis. Todo esto se comporta como factores de riesgo. Entonces vemos de que los pacientes en el grupo de edad posiblemente eran pacientes que solamente por sus características basales tenían un mayor riesgo de sangrado. Entonces, cuando ya miramos los desenlaces que estaba buscando el estudio, vemos que el desenlace primario de esa hemorragia intracraneal sintomática entre las primeras 36 horas, vemos que las incidencias absolutas en el grupo de DOACs fue de 3.7%, mientras que en el que no estaban tomando DOACs fue de 3.2%. Si nos recordamos las incidencias normales que tenemos de sangrado intracraneal en la población de todos los estudios, va desde el 4.1% hasta el 12.1%. Entonces vemos que no está tan alejado de la realidad las incidencias que ellos tuvieron en este estudio con respecto a lo esperado de otros estudios. Pero ¿qué sí es lo importante? Cuando miramos los riesgos relativos que se tienen en los pacientes, tanto el ajustado como el no ajustado, vemos que no alcanza una estimación significativa, a pesar de hacer el ajuste por todas las variables que ustedes ven acá abajo. Por tanto, no podemos hacer una conclusión acertada de que el uso de DOACs se convierta como un factor de riesgo o protector para la hemorragia intracraneal sintomática. Y lo mismo pasó con todos esos desenlaces. Hemorragia amenazante para la vida, cualquier complicación con alteplaza, mortalidad que fue del 6.3% en el grupo de edad versus 4.9%. Todos esos desenlaces adicionales de seguridad pasó lo mismo.
Las diferencias absolutas entre cada uno de ellos son pequeñas, pero los riesgos relativos no alcanzan esta significativa. Pero ¿qué es lo que cambia respecto a las funcionalidades de los pacientes de ser independiente, de caminar solo al hospital, a la salida hospitalaria, ranking modificado menor de 0 a 1 y un ranking modificado de 0 a 2, vemos que los factores de riesgos relativos, el OR, ajustados, se comportan como si fueran un factor protector el hecho de tomar DOACs. Entonces vemos que un desenlace que es positivo se presentó más frecuentemente en el grupo de DOACs. Hipótesis de que posiblemente haya pasado esto, y esto es de la fisiopatología, si posiblemente el grupo de DOACs tomaban más anticoagulantes, tenían el grupo de anticoagulantes y tenían más FA posiblemente, su TOAS fuera más por origen cardiobólico y un trombo que emigró. Y vemos que cuando hay un trombo que emigra en un lecho arterial, la trombolisis se vuelve una mejor estrategia para quitar ese trombo. Diferente, posiblemente, esto es una hipótesis, que los pacientes que no estaban con DOAC tenían más bien posiblemente un lecho muy arteriosclerótico, de una placa que es eroso y posiblemente la terapia trombolítica no obre también en ese trombo en un vaso parcialmente ya ocluido, diferente al de un DOAC, que es un trombo completamente ocluido por un trombo que emigró. Y cuando miramos específicamente en los pacientes que ellos ingresaron del registro de Aramis, que al fin y al cabo fueron 47 pacientes, vemos que realmente fue una cantidad pequeña de pacientes y al intentar ellos de mirar tanto los desenlaces de seguridad como de funcionalidad, dado que era una muestra pequeña, no hubo una forma adecuada de hacer unas inferencias en este tipo de pacientes. Entonces vemos que todos los sangrados que se presentaron, que fueron 2 personas, o sea, 4.3%, todos se presentaban en el grupo que estaban en anticoagulación de 0 a 48 horas y no se presentó nada después de las 48 horas. Entonces, como tenemos una muestra muy pequeña, no podemos hacer grandes diferencias, de al menos de este registro, de esos pacientes incluidos. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos del estudio? Tenemos unas diferencias en las covariables, unas características basales de los pacientes, en el que el grupo de DOAC era más enfermos. Otro problema que tenemos es que no tenemos una claridad, como esto es un registro voluntario, que no siempre estamos obligados a llenar todas las variables o de tener todos los paraclínicos para llenar todas las variables. No tenemos claridad de cuándo fue la última vez que el paciente tomó su DOAC en la mayoría de pacientes. Y tampoco contamos con unos paraclínicos para descartar confiablemente la anticoagulación significativa de estos pacientes. Entonces realmente no sabemos si posiblemente estos resultados sean solamente porque los pacientes eran menos juiciosos o eran menos anticoagulados. No lo sabemos porque no tenemos una certeza clínica desde el punto de vista de haber cuantificado o no esa anticoagulación. Y otro problema que tenemos es que como esos registros son netamente unos reportes voluntarios, ¿será que yo reporto los peores desenlaces o los mejores desenlaces? Entonces no me queda en el aire yo como clínico saber si realmente en esas instituciones de Estados Unidos solamente reportaban los que posiblemente les iba como mejor y no decía nada de los que les iba peor para evitar todas las represalias que puede implicar dar una terapia trombolítica que no estaba aprobada en un contexto específico. Y una hipótesis que podemos tener nosotros es que todos los desenlaces que vemos de funcionalidad que fueron más comunes en el grupo de DOAC y que el riesgo relativo fue a favor de que los DOAC tuvieran mejor desenlace funcional, era porque posiblemente era una ACV de origen cardioembólico. Puede ser. Entonces, cuando miramos otra vez lo que nos dice la lectura crítica de estos artículos, y es que si las circunstancias y los métodos, ¿cierto? Circunstancias y esos métodos para detección del desenlace, que en este contexto fue la hemorragia intracraneal, por medio de una valoración clínica y un estudio imaginológico, eran similares entre la corte expuesta y no expuesta. Entonces, a lo que estamos mirando es un sesgo de detención y vigilancia, ¿cierto? Mirando acá específicamente de detección, y es la forma en como yo miraba ese desenlace, que en esencia no hay realmente mucho sesgo, porque en esencia es una tomografía que me lo demuestre, o un ojo clínico, una valoración clínica. Pero que sí es importante es el sesgo de vigilancia, y es que al menos uno como clínico sabe que si yo trombolice a un paciente y está tomando un anticoagulante, yo ese paciente, para estar yo tranquilo como clínico, hago una asunción a priori de que posiblemente tenga un mayor sangrado, una mayor complicación. Por tanto, lo más posible es que yo haga una vigilancia una vigilancia clínica más estrecha a ese paciente de edad, porque posiblemente crea que tenga un mayor riesgo de sangrado.
Cuando miramos si el seguimiento fue completo o lo suficientemente largo, una cosa importante es que aquí está mirando los desenlaces de seguridad y de funcionalidad, específicamente el desenlace de funcional lo miraban al alta. Pero nosotros vemos que la mayoría de estudios que han sacado la evidencia de la trombolisis, de cómo le va al paciente, cómo mejora su ranking, modifica, la mayoría de esos estudios miran esa funcionalidad 3 o más 6 meses, porque sabemos que los pacientes necesitan un tiempo adecuado para que su tejido cerebral comience a mejorar. Entonces, posiblemente hubiera sido una forma más adecuada si de pronto estos pacientes los hubiéramos seguido por más tiempo, al menos para mirar desenlace de funcionalidad en los pacientes. Al menos el desenlace de seguridad de sangrado fue adecuado medirlo al alta o estando hospitalario, porque sabemos que es lo Digamos que los pacientes del estudio son similares a los de mi práctica. Vemos que realmente en nuestro medio tenemos los ancianos que tienen ACV isquémico, que son comórbidos. No es un secreto que nuestros pacientes sí son así. Como les demostré, el uso de DOAC cada vez es más frecuente en nuestro medio y que tenemos esos pacientes que sí pueden ser candidatos a trombolisis. Entonces, sí, al parecer somos similares nuestros pacientes a los del estudio. Y cuando miramos si la exposición fue similar a lo que podría exponerse mis pacientes, vemos que las dosis de alteplasa que están casi que en todos en los registros de Estados Unidos es de 0.9, porque es lo que está aprobado por la EPA. Yo sé que hay dosis acortadas de menor dosis de 0.6%, con el objetivo de disminuir la incidencia de sangrado. Entonces vemos que realmente todos los pacientes, al menos esa intervención fue igual a todos, no hubo como un cambio de esos, y vemos que lo que es las dosis estándar de los DOAC, que realmente no cambia mucho, porque eso ya está estipulado internacionalmente a través de todas las guías, cómo deben ser cada uno de los DOACs y en qué poblaciones o contextos específicos, por ejemplo, la que es una dosis menor, todo eso está adecuadamente estandarizado y ya se sabe completamente a través de guías cómo se usa. Y lo importante es que el tipo de DOAC que ellos usaron, que en esencia se basó en utilizar apixaban, rivaroxaban y Dabigatran, utilizan en medida el Ondoxaban. Esos tipos de dudas que utilizan dentro del estudio son los mismos tipos de dudas que tenemos en nuestro medio. Cuando miramos si existe un riesgo incrementado, vemos que los riesgos absolutos, esa incidencia de esos eventos de seguridad, de presencia de sangrado o no, estaban presentes, y que era como si el paciente de DOAC sangrara un poco más, pero era una diferencia muy pequeña. Una diferencia de un paciente que sangraba el 3.2% versus el que sangraba el 7.5%. En el toma de entonces vemos que las diferencias absolutas son pequeñas. Pero cuando miramos los riesgos relativos, si existe esa asociación de riesgo, no fue estadísticamente significativo, y cuando ya miramos ese riesgo que está presente, cuando lo tratamos de pasar a la clínica con un valor clínico relevante o cuál es la magnitud de ese riesgo a través del número en ese tratar o número en ese hacer daño, no pueden hacer los cálculos adecuados porque no tenemos una significancia estadística. Entonces solamente nos quedan son las incidencias absolutas y el riesgo absoluto de ver que es una diferencia pequeña en la incidencia de sangrado. Y tal vez si los beneficios son superiores a los riesgos asociados a la exposición, entonces vemos que los pacientes que tienen ACE isquémico con el DOAC, nuestra principal preocupación es que sangre, pero nos queda el inconveniente que hace un paciente que va a quedar hemipléjico, no va a poder caminar. Entonces vamos a sopesar riesgo-beneficio. Pero lo que sí vemos es que hay una diferencia pequeña en la incidencia de sangrado, que en este estudio fue de 0.5%. Entonces uno dice, ¿será que esa diferencia del 0.5% basados en este estudio es suficiente para que el paciente yo no le ofrezca una terapia trombolítica que pueda mejorar su funcionalidad y posiblemente sea un paciente que después logre caminar solo? Es algo que tenemos que considerar, que yo creería que posiblemente sí se beneficie la terapia trombolítica. Entonces, cuando miramos ya la revisión de la literatura de qué es lo que está pasando con el resto de estudios que hay respecto a este tema, aquí lo que tenemos es una revisión de literatura de 55 estudios que fueron. Hay un grupo de comparación, aquí estamos cogiendo series de casos, reportes de casos de estos pacientes, y vemos que las incidencias que ellos tenían era el 4.3%, un poco más alta de lo que nos dio nuestro estudio. La mortalidad fue del 11%, nuestro estudio nos dio del 6 algo por ciento.
Entonces vemos de que posiblemente solamente coger estos grupos de pacientes que solamente tenemos series de casos o reportes de casos no sea lo más adecuado para hacer inferencias, dado que no hay un grupo de comparación. Se ha tratado de mirar otros estudios que sí tengamos un grupo de comparador adecuadamente. Entonces aquí lo que tenemos es qué pasaba con los pacientes del registro GWTG, que es el mismo que tenemos del estudio, pero antes del 2015, porque esto fue de pacientes del 2012 al 2015. Entonces, este estudio trató de mirar ese mismo registro, qué pasó con antes de los pacientes, de que se hiciera el estudio grande que les mencioné, de JAMA, que es el que están analizando el día de hoy, y utilizó los mismos criterios, ACE isquémico más alta plaza y DOAX en los últimos 7 días. Lo importante es que este estudio tomó algo adicional, que es donde también se basa ciertas cosas de las guías, para recomendar el uso de trombolisis en pacientes que toman warfarina con IR menor de 1.7. ¿Qué pasa? Es como lo mismo que vimos ahorita en el estudio. Generalmente los pacientes que toman DOAX y era comparados con los que no tomaban DOAX, generalmente eran pacientes más comórbidos, que es lo mismo que estamos viendo acá, que tenía más falla cardíaca, que tenía más un evento isquémico previo, que tenía más flutter. Lo importante acá es que queremos analizar es cómo posiblemente se comportan los pacientes que tienen warfarina con IR menor a 7, y que vemos que también pasa como lo mismo, son como pacientes un poco más comórbidos con respecto a los que no estaban tomando anticoagulantes orales. ¿Y qué es lo que pasa también? Vuelve a pasar lo mismo. Los pacientes que se trombolizaban, que tenían DOAX o warfarina, eran pacientes que estaban generalmente un poco más graves, con NIS más altos, comparando a los pacientes que no estaban tomando DOAX. Y vemos que los desenlaces que ellos tienen de hemorragia intracraneal sintomática en el 4.8%, 4.8 en el grupo de DOAX, 4.9 en el grupo de warfarina con IR menor de 7, y anticoagulante eran 3.9%. Vemos que las incidencias absolutas no es una diferencia tan grande, es más o menos del 1% de que sangren más, pero los riesgos relativos nos vuelve a pasar lo mismo, no alcanzamos una estancia significativa, y lo mismo pasa con los otros desenlaces de seguridad del paciente, de mortalidad o de sangrado grave. Cuando ya miramos esos desenlaces de seguridad del paciente, de funcionalidad del paciente, pasa lo mismo. Da la impresión de que al menos pacientes con DOAC les vamos más mejor con respecto a su desenlace de funcionalidad, pero sin volver volviendo al mismo problema, que el riesgo relativo nos da con una estancia significativa. Entonces, en esencia, ese estudio lo que nos está mostrando es simplemente corroborando, volviéndonos a mostrar, reforzar la idea del estudio principal que les mostré. Y ya este último estudio, que es un metaanálisis y revisión sistemática del 2020 de la seguridad de la terapia trombolítica en pacientes que toman TOAX, vemos que incluyeron todos los estudios que tuvieran más de tres pacientes, con grupo de comparación. ¿Y cuál era ese grupo de comparación? Pacientes DOAC, warfarina, que toman warfarina con IR menor de 7, de 1.7, o pacientes que no estaban con DOAC o warfarina menor a 1.7. Quería mirar ellos en la incidencia de hemorragia intracraneal sintomática basada en las definiciones del NINS y ECAS, que en esencia eran que el paciente se tratara clínicamente definido porque un NIS que caía o que tenían lesiones intracraneales. Entonces, ¿qué vieron ellos? 6 estudios, 52.823 pacientes, que eran pacientes con DOAC 366, pacientes con warfarina 2.133 y pacientes sin anticoagulación 50.324. Vemos que los estudios que ellos utilizaron realmente tenían un bajo riesgo de sesgos o de mediano, siendo principalmente de bajo riesgo, que son los que tenemos en asterisco. Entonces, ¿qué se dieron cuenta acá? Que ustedes lo que ven acá en este floor spot eran pacientes que estaban tomando DOAC y que la última toma eran más de 48 horas en la última vez, ¿cierto? Estamos mirando el tiempo de DOAC, más de 48 horas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando comparamos DOAC warfarina y DOAC con anticoagulado y los dividimos según la definición del NIS y ECAS de hemorragia intracraneal sintomática? Entonces vemos que los estimadores puntuales absolutos dan a favor de que los pacientes con TOAC no sangraban tanto con respecto a los de warfarina, pero tienen un problema. La estadística significativa nos da porque el estimado ya conglomerado de todos los estudios no pasa a la unidad. Lo mismo pasó con los de DOAC y no anticoagulados. Y cuando ya miramos esos pacientes que no tenemos una certeza
de cuándo fue la última ingesta de ese anticoagulante oral, pasa lo mismo. Cuando los comparamos con warfarina, los comparamos con no anticoagulados, vemos que en los grupos de warfarina la incidencia de sangrado, al menos con definición de NICS, el temor puntual, las incidencias absolutas nos daban de que no fuera un poco menos frecuente en el grupo de DOAC. En el DIECAS, por definición de que nos da que era un poquitico más que le daba al de DOAC mayor sangrado, pero pasa lo mismo. Son estimadores puntuales que pasan por la unidad, alcanzamos una asistencia significativa para hacer conclusiones como que esto se comparte como factor de riesgo o protector. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener? De que la trombolisis en los pacientes que toman DOACs está basada como en un sesgo de selección, y es que posiblemente eran pacientes más enfermos, yo los veía más enfermos, en los cuales yo trataba de hacer cosas adicionales para mejorar su desenlace clínico. Tenemos dificultades para saber realmente de que si todo esto que estamos viendo son simplemente pacientes que no están adecuadamente anticoagulados, y como tengo dificultades para realmente comprobar esa aseveración, porque no tengo un paraclínico que me determine que realmente el paciente sí o no está anticoagulado, porque o no se toman o no son ampliamente disponibles en los pacientes y no son muchas veces conocidos en los estudios. También tenemos un problema, es que ustedes miran que el tiempo de la última ingesta de DOAC, en la mayoría de casos, como les mostré, no es conocida, pero nos perdemos muchas veces esa ventana en los estudios, esa ventana de las 48 horas para hacer las inferencias, los estudios para los desenlaces. Otro problema que tenemos es que, como estamos hablando, es que es un estudio no experimental, una corte retrospectiva. Tenemos un grupo expuesto y no expuesto que tiene unas características basales, unas covariables que son diferentes, y que trataron de hacerse un análisis ajustado estadístico para tratar de balancear esas covariables y tratar de controlar la confusión, que algo fue que se hizo y es algo a favor de ese estudio. Y en conclusión, ¿qué podemos decir de todo esto? Que al parecer el uso de DAC no ha sido un aumento tan significativo de riesgo de hemorragia intracraneal, y posiblemente a la larga esto sea lo que comienza a cambiar la estrategia de prácticas clínicas. Las prácticas clínicas es que sí, tal vez existe una incidencia un poco más alta de que el paciente sangre, 0.5%, 1% más que sangre, pero realmente ese 0.5% como incidencias absolutas justifica que el paciente no se pueda iniciar de una terapia trombolítica que le pueda mejorar su funcionalidad. Está en un veremos y posiblemente eso es lo que hagamos a continuación. Y a pesar de todo esto, aún no podemos concluir completamente eso. Pero posiblemente, al menos yo, desde mi práctica clínica, después de haber hecho esto, leer este tema, posiblemente los pacientes que toman DOAC, el riesgo no sea tan grande como los beneficios. Y eso sería todo lo que tengo para el día de hoy. Muchísimas gracias. Luis David, muchas gracias por tu presentación. Bueno, abrimos la discusión. Recuerden el formulario de asistente que está en el chat de la presentación. Yo quisiera mencionar pues, unas cositas antes, Luis, y es acerca de la interpretación que se realiza del estudio que presentaste, y adicionalmente a eso del metanálisis también que presentas posterior de 2020. Específicamente con respecto a las diferencias que presentaste, esas diferencias, como bien lo mencionaste, no alcanzaron significancia estadística, lo cual en este caso puede significar es que el riesgo de sangrado en los dos grupos, tanto en el grupo que toma anticoagulantes como en el grupo que no toma anticoagulantes y es llevado a trombolisis endovenosa, son iguales, ¿sí? Entonces, por lo menos en principio, eso es lo que pareciera mostrar la evidencia. Y como tú mencionas, apuntaría a que muy probablemente en las siguientes sea guías o aplicación de los criterios de trombolisis en los pacientes con enfoque cerebrovascular se ajusten esos criterios e incluirlos. Yo sí creo muy importante es hacer mención, o más bien énfasis en lo que mencionaste específicamente, y es el criterio de selección del paciente que toma DOAC, y es
esos dos elementos muy puntuales, aquel en el cual tú tienes un poquito más de certidumbre de el momento en el cual el paciente tomó su última dosis y que hayan pasado más de 5 días medias, como tú bien lo mencionaste, porque eso es casi que los estás metiendo muy probablemente inmediatamente para comenzar el procedimiento, pero aquellos en los cuales no, y tú dices, este paciente lleva menos de 48 horas desde la última toma de ese medicamento o no tenemos certeza del momento en el cual lo tomó. La pregunta es, entonces, finalmente, ¿qué hacemos en esos pacientes? ¿Con qué paraclínico tomamos la decisión de si mantenemos o no la estrategia de trombolisis o nos abstenemos de administrar el trombolítico para generar mayor riesgo de sangrado? Listo. Entonces, los paraclínicos que tenemos en nuestro medio para valorar la anticoagulación de los orales directos, para los inhibidores del factor 10A, rivaroxaban, hacemos una medición del factor anti-10A. Si tenemos niveles de ese factor, de esos niveles del factor anti-10A menores de 0.5 miliunidades por mililitro, decimos que el paciente no tiene una anticoagulación significativa. Cuando tenemos el paciente que toma dabigatran, factor inhibidor directo del 2A, lo que nos queda es la medición del tiempo de trombina y la medición del tiempo de protrombina parcial activado. Si el tiempo de trombina nos da menor de 60 segundos y el tiempo de trombina parcial, de tromboplastina parcial activado nos da menos de 1.5 veces el valor de referencia, nos está diciendo que ese paciente posiblemente no esté anticoagulado directamente por este medicamento, por tanto, sea seguro cualquier tipo de estrategia trombolítica. Perfecto, Luis. Y lo otro que me parece importante señalar es que no sé si de pronto tú te das cuenta y los compañeros también se dan cuenta que este estudio tiene mucha señal, adicionalmente ruido, pero tiene mucha señal, eh, indicando digamos, lo relacionado con la fórmula fisiológica de la señal en relación con el ruido. Y es que estos pacientes tienen una gran propensión a presentar complicaciones, pacientes comórbidos, en los cuales fisiopatológicamente el consumo de anticoagulantes pareciera que pudiera incrementar el sangrado, por lo menos esa es una hipótesis inicial, y resulta que no, que finalmente no presentan ese riesgo de sangrado según lo muestra. ¿Qué apreciación puedes tener al respecto? Entonces, una característica que nos llama mucho la atención de este estudio de riesgo es que estamos cogiendo el extremo. Estamos cogiendo el extremo de pacientes anticoagulados, más comórbidos, más enfermos. Y a pesar de eso, el comparador, que es pacientes no tan comórbidos, no presentan tanto la incidencia de sangrado. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? De que a pesar de que desde la fisiopatología uno creería que a estos pacientes les vaya peor, no parece así. Entonces nos está dando esas luces a entender que posiblemente los drugs sean más seguros de que lo que posiblemente hayamos considerado previamente. Y esto aplica en general para cualquier evento de sangrado que haya de presentar el paciente. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Luis, una pregunta. Bueno, pues digamos Dime, que, Jason, qué pena que no está viendo, sí. bueno, no te preocupes, a lo que oís, digamos que esto nos da luz de lo que podría venir en un futuro, ¿cierto? Pero en este momento yo creo que con estos pacientes lo que nosotros tendríamos que hacer es inmediatamente intentar llevarlo a trombectomía, pues como a la luz de la evidencia, y además porque, a ver, lo digo en el sentido de que, por ejemplo, cuando estaba en las Américas, tuvimos un anti-10A y se demoró casi un día en regresar el resultado porque el laboratorio que realizaba el examen se demoraba casi pues, 24 horas en entregarlo. Entonces, digamos que en ese orden de días, pues en los pacientes
con ACV, obviamente se va a pasar el tiempo de ventana. Y realmente desconozco cuánto se demora un tiempo de trombina o en llegar, pero al menos no sé si uno solamente con el tiempo parcial de tromboplastina uno pueda tomar esa decisión o debe de ser con los dos. No sé, entonces, digamos que si en este caso, Lucho, digamos que llega un paciente con ACV que estaba tomando rivaroxabano o dabigatran, ¿cuál sería como la opción a la luz de la evidencia actual o lo que vos harías con este paciente? Como para aclararme eso. Claro, Gracias, muy buena la listo. charla. Entonces, tenemos dos contextos, el paciente que se beneficia de terapia endovascular porque tiene oclusión de un grande vaso y el paciente que no. Si el paciente tiene una oclusión de grandes vasos, el manejo endovascular va a ser siempre a elección, independiente de que esté anticoagulado o no con algo. Siempre va a ser el manejo inicial, que es lo que ha demostrado que le sirve a estos pacientes. Ahora, el paciente no tiene una oclusión de grandes vasos, inconveniente, medición de factor de 10A, contexto, San Vicente de Paúl, que a través de eso de la clínica cardiostética hicieron el contrato para obtener rápidamente los niveles de factor 10A, la promesa de entrega es de 4 a 6 horas. Y es porque está la promesa de entrega, porque llaman directamente y hacen que esa muestra se priorice. Entonces tenemos un inconveniente del mejor escenario posible, que puede ser de 4 a 6 horas, entonces nos quedamos graves. Se nos perdió completamente la ventana de trombolisis del paciente. Lo que son los tiempos de protrombina y los tiempos de trombolubina parcial activada no se demoran tanto, 1 o 2 horitas, volviendo a lo mismo, urgentizándose, hablando directamente con el laboratorio para que esas muestras no la organicen rápidamente. Entonces, tenemos que ver el limitante del tiempo, porque son paraclínicos que no siempre vamos a tener disponibles y se van a demorar. Pero basados en los que revisé y en lo que pude mirar y la evidencia que les mostré, al parecer estos pacientes no sangran más, pues sangran un poco más, que posiblemente sea solo propio del azar. Y si sangran un poco más, ese poco más aún no puede ser como lo suficientemente grande para usted decirle a un paciente, no le voy a ofrecer una terapia trombolítica porque considero que su sangrado sea mayor. Yo creo que esto no va a ir indicado a ellos, sino que va a ir hacia el extremo de que sí, le voy a dar la terapia trombolítica porque posiblemente su beneficio sea mayor que el riesgo. ¿Alguna otra duda de parte de los participantes? Lucho, o sea, vos lo trombolizás, ¿cierto? Yo lo trombolizaría. A la luz del día de hoy, creo que lo haría en el paciente seleccionado en la medida en que yo diga que posiblemente sea el paciente que más beneficie de una trombolisis. Ahora, tienes que juntar cosas. Yo no voy a trombolizar el paciente el NISCON muy alto, el que tiene un cambios químicos ya instaurados, con más de la central media, más de la tercera parte de la central media, el paciente que tiene una diabetes no controlada, el paciente con una falla cardíaca, o sea, el extremo de comorbilidades. Posiblemente me vaya al paciente que no sé, con tantos factores de riesgo de desangrado y que yo considere que su déficit actual sea lo suficiente incapacitante como para él, para yo ofrecerle esa terapia trombolítica. ¿Alguna otra duda, algún comentario Daniel levantó la mano, adelante, Daniel. Hola, ¿cómo están? Yo quería agregar una cosita ahí con lo que está diciendo Luis David, que realmente concuerdo con la idea de los pacientes y como yo lo había revisado también en el Congreso de Urgencia, la evidencia es que los pacientes parece que no sangran tantos y hay tendencias principalmente en Asia a hacer eso, a darles, digamos, el tratamiento con trombolítico. Obviamente la trombectomía siempre va a ser la elección, pero hay una cosa adicional y es que generalmente un paciente que esté anticoagulado, el riesgo de que haga una sede mayor es menor que la población general. Pues obviamente por el efecto del medicamento, en ese sentido es lo que veníamos diciendo. Posiblemente, si no es para trombectomía, van a tener un NIS bajito, y a un NIS bajito, pues lo que eso también implica es que el riesgo de sangrado va a ser mucho menor. Entonces, yo creo que también eso va a depender del déficit que tenga el paciente y qué tan discapacitante vaya a ser para su vida cotidiana. Entonces, yo creo que obviamente es una conducta difícil, yo creo que da miedo tomar esa decisión, pero la evidencia, lo que hay hasta el momento, va sugiriendo eso. Estos pacientes parece que no tienen un riesgo de sangrado tan grande
con estos nuevos anticoagulantes, porque sí, definitivamente la discusión es la misma con los de estos pacientes para que llegue el factor y los agentes de reversión realmente en el medio. Es muy difícil. De Andesanet alfa solamente hay un caso descrito en el mundo de aplicación de ese medicamento y de aracizumab son muy pocos los casos también que se han descrito y son medicamentos obviamente muy costosos y muy poco disponibles. Pero Jason, en el chat hay una observación y abrirle el teléfono a, perdón, el micrófono a Jason nuevamente. sino que Listo. obviamente habíamos comentado que, por ejemplo, una opción también viable sería que, por ejemplo, digamos, el paciente viene tomando anticoagulantes y sería revertirlo, por ejemplo, con Octaplex y luego de eso trombolizarlo. No sé, digamos que si eso podría ser una discusión también posteriormente a, bueno, un paciente que es anticoagulado y trombolizarlo, o un paciente que está anticoagulado, revertirlo y luego trombolizarlo y mirar a ver cómo va. No sé si eso sea factible pues, en un tiempo futuro para realizar un ensayo clínico. No sé qué opinas vos, Lucho. El inconveniente es que cuando uno mira estrategias de reversión de la anticoagulación, y es el problema de los DOAC, es que no se ha logrado confiablemente que las estrategias convencionales que utilizamos, Octaplex, plasma fresco congelado, crioprelicitado, realmente hagan el efecto de reversión de la anticoagulación, diferente a como ocurre en los pacientes que toman warfarina. Por tanto, es que todas las guías y todos los estudios nos apuntan de que estos pacientes, usted lo que realmente mira es última ingesta. Una última ingesta menor de 2 horas, o última ingesta en que tenga una falla renal que hace que se favorezca más la vida media del medicamento, o sean pacientes un poco más ancianos que tengan un vaciamiento gástrico más lento, que se beneficien de medidas de descontaminación mecánicas con el uso de carbón activado. Y ya después de eso nos quedan son las estrategias de reversión con los medicamentos biológicos que están en literatura. Y cuando se compara eso con que los pacientes les da, por ejemplo, plasma fresco congelado, crioprelicitado, la anticoagulación se vuelve, la anticoagulación se vuelve errática, no confiable, y por tanto se vuelve una estrategia no confiable para la reversión de la anticoagulación. Entonces creería yo que aún no estamos con una completa seguridad, es decir, que el paciente que le doy plasma fresco congelado crioprelicitado sea suficiente para revertir la anticoagulación y someterlo a terapias adicionales. Y ahí te respondí la pregunta, Jason, la opinión que tengo respecto al tema, y la doctora María Alejandra está haciendo una pregunta de que qué pensaríamos si utilizamos dosis más bajas de terapia trombolítica en los pacientes que toman DOAC. Y eso es lo que está mandando cada vez más para, más que todo en los contextos de Asia, que son poblaciones diferentes a una población latina, en donde se usan dosis menores de 0.6 miligramos por kilo, y que hay diferentes estudios que han demostrado de que esas dosis menores no son inferiores con respecto a la funcionalidad del paciente y tienen la tendencia a que presentan menor evento de sangrado. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros pacientes? Coger todas las estrategias para yo disminuir el sangrado de este paciente. Y entre esas está, primero, escoger el paciente más adecuado, no el más enfermo, no el que tenga mayores comorbilidades que aumenten el sangrado, no el que tenga hallazgos tomográficos sugestivos que puedan ser más sugestivos de sangrados. Y otra cosa adicional que yo podría hacer es el ajuste de la dosis de terapia trombolítica. El inconveniente de hacer esa comparación de ajuste de terapia trombolítica es mirar si realmente se comporta igual en nuestra población, que la colombiana, la latina, versus la que es la asiática, donde están derivados de esos estudios de dosis ajustadas. Posiblemente a futuro sea algo. Doctor Daniel Gómez tiene una pregunta, levantando la mano. No, quería agregar ahí una cosa, Luis, y es que pues yo creería que, si bien es cierto lo que vos decís, y es que la aplicación de Octaplex y ese otro tipo de medicamentos no tiene tanta evidencia como en warfarina, si nos basamos en el principio de que estos pacientes, en teoría, no van a sangrar tanto, por lo que se ha visto,
yo creería que no sería una intervención descabellada y de hecho sería un efecto aditivo que podría mejorar, pues digamos, como o disminuir más el riesgo de sangrado si se administra el medicamento. Realmente el riesgo pues, de inducir aumento de trombosis sí lo desconozco en los pacientes, pero en lo que me acuerdo que revisé, no recuerdo casos reportados sobre eso. Ahí que sería una consideración y otro beneficio de aplicar Octaples, y es que en los protocolos de aplicación de medicamento se hace muy rápido la aplicación del medicamento y la trombolisis posterior. Usted aplica el medicamento y se dice que a los 3-4 minutos después de la aplicación completa de ese, usted ya podría empezar con el agente de reducción perdón, ya podría empezar con la terapia trombolítica sin necesidad de tener exámenes de control. Entonces yo creo que en aras del tiempo que buscamos que en esos pacientes sea más efectivo y más rápido el medicamento, también es muy bueno el protocolo que está escrito, pues, de administración rápida de ambas cosas.